Las transfusiones de sangre, lo que nunca te contaron, ¿son las transfusiones de sangre la voluntad de Dios? ¿Existe registro bíblico en cuanto a las transfusiones de sangre? Si desde el principio del mundo existió el peligro de que una persona sufriera hemorragias o desangramiento, ¿por qué Dios no incluyó las transfusiones? ¿Será que se equivocó? ¿Se basa la ciencia médica en la palabra de Dios? ¿Qué significa el logotipo médico? ¿Por qué los médicos no practican las transfusiones en sus cuerpos? ¿Dónde y cuándo dio Dios la orden para esta práctica extraña? ¿Eran cristianos los que la inventaron? ¿Existen alternativas a las transfusiones? ¿Se puede depender de otras opciones o elecciones? ¿Qué son mayores, los riesgos o los beneficios? En Ezequiel 18:20 dice: el alma que pecare, esa morirá. Y la pregunta es: ¿pecamos al traspasar sangre de un cuerpo a otro? ¿Qué pasa psicológicamente en la mente de la persona que recibe sangre u órganos que no son suyos? ¿Quiénes y cómo son los que a menudo necesitan transfusiones? ¿Cuántos patriarcas, profetas, apóstoles o discípulos recibieron sangre de alguien más? ¿Recuerdas alguna historia en la que Dios hizo un milagro cuando la persona enfrentaba la muerte por falta de sangre? En Marcos 5:25 al 29 dice: y una mujer que estaba con flujo de sangre 12 años hacía, y había sufrido mucho de muchos médicos, y había gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Como oyó hablar de Jesús, llegó por detrás entre la compañía y tocó su vestido, porque decía: si tocare tan solamente su vestido, seré salva. Y luego la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. ¿Y qué creen? Dios no ha cambiado y nos puede sanar a través de los milagros y poniendo a las personas adecuadas en nuestro camino, sin necesidad de recurrir a métodos extraños. Recuerdo una de las últimas veces que fui al hospital a un chequeo general. Me despedía de la doctora. Me dijo que regresara y me quitó la receta que me había dado y me dio otra muy diferente. En vez de mandarme a la farmacia, que por cierto, farmacia significa brujería, me mandó a la tienda de nutrición y me dijo que había notado en los exámenes que me cuido. Y así Dios nos va guiando y usa a sus mismos opositores para bendecirnos. La honra y la gloria son para Él. Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos, y su amor ni su misericordia han cambiado. Tenemos que creer, confiar, tenemos que tener fe. ¿Quién o quiénes fueron los pioneros de la transfusión de sangre? Se cree que Jean-Baptiste Denis realizó la primera transfusión de sangre. Y noten lo macabro del asunto: transfundió sangre de un animal a un humano. Y la pregunta es: ¿será que Dios le dio o le dijo que hiciera esa barbaridad o esa horrenda labor? Se dice que en 1967 el francés filósofo, matemático y médico Jean-Baptiste Denis fue quien introdujo las transfusiones al mundo, o uno de los primeros inventores. Como uno de los pioneros de las transfusiones de sangre, deja mucho que desear el hecho que no era judío, no era cristiano, y no hay registro que Dios haya tenido que ver en ese asunto, por más humanitario que parezca. Dios jamás dio la orden. Entonces, se concluye que la transfusión de sangre deriva de dudosa reputación. Muchos cristianos se dejaron seducir con este asunto. En Oseas 4:6 dice: mi pueblo fue destruido
porque le faltó conocimiento. Las prácticas de mezclar sangre nunca fueron la voluntad de Dios. Existe un texto bíblico que nos da luz en cuanto a quienes comenzaron con estas prácticas abominables. Lucas 13:1. Y en este mismo tiempo estaban allí unos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con sus sacrificios. Existen advertencias de parte de Dios a través de la historia que aclaran que debemos apartarnos de las prácticas con sangre. Hechos 15:20. Sino escríbeles que se aparten de las contaminaciones de los ídolos y de fornicación y de ahogado y de sangre. La palabra apartarse es extremadamente clara y significa alejarse físicamente o retirarse. Y esa es la recomendación de Dios: aléjate de la sangre. ¿Cuál parte de este imperativo o mandato nos es difícil entender? Hechos 15:29. Que os abstengáis de cosas sacrificadas a los ídolos y de sangre. La palabra abstenerse también es clara y especifica: no participes en cosas prohibidas, ni comiéndolas, ni inyectadas, ni transfundidas, ni rociadas, etcétera, etcétera. En la historia bíblica también existe el relato del rey Acab, rey de Israel, el cual se convirtió en enemigo de Dios y apresuraba sus pasos al mal. Y estando en guerra, cuando se le había dicho que no fuera a pelear, fue alcanzado por una flecha que alguien tiró al azar y fue herido y se desangraba. A través de este estudio notaremos que los que más sufren hemorragias, desangramientos y este tipo de emergencias son los que viven haciendo su voluntad sin tomar en cuenta las advertencias de Dios. Y entonces el rey Acab murió desangrado. Se disfrazó para burlar a sus enemigos y a Dios, y aprendió y entendió que de él nadie se burla. ¿Y qué forma de aprender? Las prácticas con sangre no son nada nuevo. Por eso Dios nos viene advirtiendo desde el principio. En Egipto, por ejemplo, Dios usó a Moisés para convertir las aguas en sangre, porque Dios les estaba pagando mal por sus macabros sacrificios humanos, su opresión y demás. Dios siempre va a demandar la sangre de hombres y animales. Génesis 9:5. Porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre. Las prácticas con sangre han traído y traerán graves consecuencias. En las prácticas y rituales paganos siempre ha estado involucrada la sangre. En el satanismo, la brujería y todo lo que se le parece. Así es que, abusados con los juicios de Dios, los egipcios no eran inocentes. Éxodo 7:17. Así ha dicho Jehová: en esto conocerás que yo soy Jehová. He aquí que yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río, y se convertirá en sangre. Éxodo 7:21. Asimismo, los peces que había en el río murieron, y el río se corrompió tanto que los egipcios no podían beber de él, y hubo sangre por toda la tierra de Egipto. La siguiente pregunta que debemos hacernos es: ¿sirve la ciencia médica a Dios? Uno de los graves peligros comunes entre los cristianos es no investigar y creer todo lo que nos dicen. ¿Sabemos qué significa el logotipo médico o tenemos alguna idea? Claramente podemos ver a la serpiente subiendo al árbol representado por la vara, y también podemos notar dos alas. Y entonces, ¿a qué les recuerda este simbolismo? A la historia del jardín del Edén, ¿verdad?
donde se encontraba el árbol de la ciencia del bien y del mal. La vara representa el árbol, la serpiente a Satanás, el que engañó a Eva, y se cree que las serpientes eran los animales más hermosos de la creación, y se cree que tenían alas. Por eso la usó Satanás para deslumbrar a Eva aún más, y sí funcionó. Y al igual que Eva, muchos fuimos engañados por Satanás, pero a través de la ciencia médica y demás. El grave peligro de confiar en la ciencia, y en este caso en las transfusiones, es que dejamos a Dios a un lado, ponemos más confianza en alguien más o en algo más. Dudamos de Dios, de su misericordia y de su providencia y de su amor, y esto tiene nombre y se llama pecado. Yo dejé de confiar en el sistema médico por lo que he visto, oído y he experimentado, y la crisis sanitaria que apenas pasamos vino a corroborar las sospechas y aclarar cualquier duda. Llevo aproximadamente 10 años que no voy a hacerme un chequeo general, porque la última vez que fui, habían planeado sacarme 9 frascos de sangre sin avisarme, cuando antes solo me sacaban 1 o 2. Ya me había sacado como 5 frascos de sangre la enfermera, y me enojé con ella y le pregunté si pensaba dejarme algo en las venas. Trato de cuidarme y confío en Dios para evitar caer a un hospital, en los cuales no muchos logran salir con vida. La ciencia médica sabe muy bien a quién sirve y de dónde vienen sus prácticas. Isaías 59:3, porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad, vuestros labios pronuncian mentira, hablan maldad vuestras lenguas. Jeremías 22:17, mas tus ojos y tu corazón no son sino para tu avaricia y para derramar sangre inocente y para opresión y para hacer agravio. Crean un sinfín de problemas con las transfusiones. Existen muchos testimonios que afirman que los médicos no se transfunden sangre. ¿Por qué será? ¿Será que conocen los riesgos y las complicaciones y las implicaciones y no están dispuestos a exponerse? Es interesante notar que los doctores se inclinan más por practicar la hemodilución. Esta es una técnica que consiste en extraer sangre del paciente, la cual se conserva en la sala de operaciones y es transfundida al término de la cirugía. ¿Qué pasa cuando se lleva a cabo una transfusión de sangre? Cuando se recibe tejido que no es tuyo. Riesgos de la transfusión de sangre: reacciones alérgicas que pueden ser graves, fiebre, reacciones hemolíticas. Una reacción transfusional hemolítica es una complicación grave que puede ocurrir después de una transfusión de sangre. La reacción se presenta cuando el sistema inmunitario de la persona destruye los glóbulos rojos que se recibieron durante la transfusión, y a causa de incompatibilidad de sangre le siguen transmisión de infecciones. Aunque se revise previamente la sangre del donante, se puede infectar con VIH o SIDA, hepatitis, enfermedades hepáticas y cardíacas, problemas inmunológicos que causan un sinfín de infecciones. Si los efectos negativos superan por mucho a los beneficios, entonces ¿de qué estamos hablando? No me quedó otra opción más que comparar la sangre con el ADN o las huellas dactilares. La sangre es exactamente como el ADN de cada ser humano, es específica, muy particular, tal como las huellas dactilares. Son como trajes hechos a la medida de cada persona.
y que no son útiles para otros cuerpos. ¿Qué es la sangre? Es un líquido que contiene varias células y que recorre todo el cuerpo llevando nutrientes a través de células blancas, células rojas y plaquetas. Los glóbulos blancos se encargan de la defensa, atacando bacterias y agentes extraños. Estos pueden salir de su sistema celular, migrar y atacar enemigos aún fuera de su territorio común o su hogar. Los glóbulos rojos trasladan el dióxido de carbono de las células a los pulmones y lo cambian por oxígeno. Las plaquetas son responsables de impedir que la sangre se pierda cuando hay hemorragias. La médula ósea o la fábrica es el tuétano del hueso. Ahí se produce la sangre, es decir, los glóbulos blancos, los rojos y las plaquetas y el plasma o el líquido, donde se encuentran minerales, proteínas, anticuerpos, y el plasma es el que conduce a todas las células por el organismo. ¿Quiénes necesitan sangre? Gente con anemia, leucemia o cáncer en la sangre, gente con hemorragias, etc. Aún con tanto avance científico, todavía existen riesgos de contagios y enfermedades al transfundir sangre. ¿Es posible operar o intervenir quirúrgicamente sin usar sangre, aún en los casos más difíciles o peligrosos? Por supuesto que sí. Los invito a ver este video, el cual se titula ¿Qué beneficios aporta la medicina y cirugía sin sangre? Esta información la aporta el Centro Médico Tecnón. No sé ustedes, pero he escuchado historias de terror acerca de las entidades que se dedican a colectar sangre, tales como la Cruz Roja. Y existen testimonios que dicen que a la sangre le dan un sinfín de usos inapropiados. ¿Existen alternativas a las transfusiones de sangre? Por supuesto que sí existen, pero a la gran mayoría de hospitales del mundo y a la ciencia médica en general no les interesa investigar este tema, ni invertir un 5, y esto debería de ser una luz roja para que abramos los ojos y preguntarnos el por qué se le da tanto crédito a esa práctica extraña sobre métodos naturales muy efectivos y menos riesgosos. Veamos con qué productos se puede sustituir la riesgosa transfusión de sangre de acuerdo a expertos.